empezar con un tema nuevo que es la RX de abdomen y vamos a ver hoy más que nada la parte técnica, lo que hace al reconocimiento de que la imagen sea diagnóstica para hacer la lectura posterior y poder llegar después a la segunda parte, que cuando vemos las posibles hallazgos que podemos llegar a encontrar en esa imagen. Así que bueno, estuve leyendo los mensajitos que mandaron los compañeros, no se hagan problema, ya los leí, está perfecto. Comparto entonces la pantalla, me avisan cuando la vean y en base a eso empezamos a desglosar el encuentro del día de hoy. Seguramente apago mi cámara para tener mejor conexión, pero voy a seguir en contacto. Muy bien. Bueno, ¿se ve la imagen? Sí, profe. Perfecto, buenísimo. Bueno, como les comentaba hace un ratito, el encuentro del día de hoy vamos a encontrar, digamos, dentro de la temática a lo que es el abdomen, el sector básicamente del abdomen, que normalmente incluimos también lo que es el abdomen inferior, que es toda la región que incluye los órganos que están en la pelvis. Entonces, generalmente cuando uno habla del sector anatómico del abdomen, incluye ¿sí? Todo lo que es el abdomen alto, pero también todo lo que es el abdomen inferior, que es lo que está contenido dentro de esa pelvis. Entonces, cuando hablamos en ese primer punto de la lista de cotejo, de la ubicación de la imagen, ustedes ya saben por acreditaciones anteriores que la imagen se ubica siempre en espejo, por lo tanto la derecha de ese paciente es la izquierda del operador, y en el abdomen es muy importante porque tenemos siempre la posibilidad de encontrar un paciente que tenga de repente el hígado no en el lado derecho, por ejemplo, y esas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta para no guiarnos solamente por la estructura anatómica, sino por algo que ustedes ya conocen también, que es la identificación de la derecha y de la izquierda en la imagen, como también la posibilidad de que esté el rótulo presente, donde están los datos básicamente del paciente y a veces el número de protocolo y del servicio también que hizo la imagen. En este caso, fíjense que tenemos una imagen que solamente está marcada a la derecha, en el borde superior izquierdo del operador, y no tenemos ningún tipo de rótulo donde me esté identificando qué tipo de paciente es o qué protocolo tiene la imagen. Y lo que estoy observando, como les decía hoy, es una RX de abdomen frente, ¿sí? Cuando hablamos de el frente, sabemos que es la traducción del plano coronal, ¿sí? Normalmente, para saber que esa imagen tiene un par radiológico, sabemos que normalmente este par está formado por dos imágenes que son del mismo plano, pero lo único que cambia es la posición del paciente, ¿sí? Entonces, recuerdan que en otros sectores anatómicos, como por ejemplo el tórax, hablábamos que el par radiológico estaba formado por un frente y un perfil. En el caso del abdomen, el par radiológico está formado por la misma incidencia en el mismo plano, pero lo que cambia son las posiciones del paciente. En una de esas posiciones está el paciente en decúbito supino y en la otra está el paciente en bipedestación o de pie. En cualquiera de las dos incidencias, siempre el rayo ingresa por la parte anterior y va a salir por la parte posterior. Por lo tanto, la incidencia del rayo es anteroposterior. Lo que va a cambiar es la posición del paciente, como les decía hoy, acostado o de pie, y el plano de evaluación va a ser siempre el mismo, que es el plano coronal, ¿sí? Ahora bien, pasando un poquito a las imágenes, esta la vamos a dejar para después. Vamos Profe, sí, ahí perdón. avisaron en el chat que hay chicos que todavía están esperando para entrar.
Acá no tengo a nadie esperando en cola de espera. Preguntale si están en el link que corresponde o están tal vez en otro. No Vale. tengo a nadie. Perfecto. Bien, como les decía recién, ¿para qué sirve una imagen y para qué sirve la otra? ¿Cuándo pedir el par radiológico y cuándo solamente pedir la imagen que yo necesito? ¿Sí? Porque no siempre tengo que pedir el par. Puedo pedir a veces un abdomen acostado o puedo pedir un abdomen de pie. Recuerden que estamos trabajando con radiación ionizante y no vamos a estar pidiendo un par por las dudas, ¿sí? Entonces, generalmente cuando uno quiere evaluar topografía normal, cuando quiere evaluar la posición de los órganos intraabdominales en su lugar correspondiente, vamos a tener que hacerlo con un paciente en posición acostado. ¿Por qué? Porque el paciente en decúbito supino va a mantener la posición en la localización topográfica normal de todos los órganos abdominales. En cambio, cuando uno pide el paciente en posición de pie, los órganos abdominales por gravedad descienden y la posición topográfica no es la real. Por lo tanto, eso tiene que ser un índice de acuerdo a la evaluación clínica que ustedes le están haciendo al paciente. ¿Cuál de las dos evidencias es la que me aporta los datos dependiendo de la clínica que estoy evaluando en el paciente? Recordemos entonces, si quiero evaluar topografía normal del paciente en el abdomen, tengo que pedirlo con el paciente en posición de cúbito supino o acostado como normalmente se describe en una solicitud médica. Y si yo quiero evaluar, por ejemplo, niveles hidroaéreos, ¿sí? Donde quiero ver si hay niveles en ese paciente, lo voy a pedir en posición de pie, donde ya pierdo la topografía normal, pero tengo la posibilidad de poder medir esos niveles hidroaéreos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos dos imágenes comparativas. ¿Sí? En la primera estamos viendo al paciente en decúbito supino. Fíjense que la distribución aérea es toda la parte radiolúcida, ya sabemos que eso es aire. La vamos a ver en todo el recorrido del abdomen, ya sea en el abdomen superior y también lo veo en el hueco pelviano. El aire está contenido dentro de las vísceras huecas que tengo dentro del abdomen. En este caso es todo el sistema digestivo. Tiene que estar contenido para que sea realmente lo que tiene que representar. El aire tiene que estar contenido dentro de ese órgano. Fíjense que en la contralateral, que cuando el paciente está en posición de pie, ¿qué es lo que va a hacer el aire? Va siempre a tratar de ascender a los lugares más altos, no va a quedar en el hueco pelviano. Y eso es lo que genera la gravedad de que el paciente, al estar en esa posición de pie, el aire va a ascender a la porción más alta del intestino en este caso, de la cámara gástrica también, ¿sí? Y esa es la comparación que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Para qué sirve una y para qué sirve la otra? ¿Alguna pregunta hasta acá ahora? O sea que esa sería para distinguir si está de pie o acostado. Exactamente. Si yo veo que el aire está en la parte superior, en toda la parte alta del abdomen, tengo que empezar a pensar, obviamente, que el paciente está en posición de pie. A eso se le van a sumar imágenes que después vamos a ver en el otro taller también. Fíjense que veo imágenes lineales por debajo de cada una de esas imágenes de aire, y esto indirectamente me está indicando que por encima de esa línea recta yo veo aire y por debajo hay un contenido. ¿Sí? No sé qué contenido es, desconozco, ¿sí? Desconozco la clínica del paciente, pero si yo miro esta burbuja de aire que la tengo contenida acá en el intestino en relación a esta, fíjense que esta tiene una base recta y el aire está por encima en forma redondeada, y en esta tengo toda una burbuja redondeada, ¿sí? Y no tengo ese límite tan lineal, ¿sí? Entonces, eso es lo que me hace pensar que el paciente está en posición de pie y no acostado. Por eso es importante interpretar las opacidades que hay dentro del abdomen y saber que el aire es normal que yo lo encuentro dentro de las vísceras, ¿sí? Porque son vísceras huecas donde el aire tiene que estar presente. Donde no tengo que encontrarlo es fuera de las vísceras, porque de esa manera puedo estar ante una perforación y ese aire está libre rondando, ¿sí? En el abdomen. Por eso está bueno también identificar en qué sectores están estos reparos anatómicos para considerar
si realmente es normal o es patológico lo que estoy observando. Pero eso lo vamos a ver después en el otro taller. Vamos a seguir con la parte técnica básicamente. Bien, entonces, cuando llegamos a este punto que nosotros hablamos siempre de lo que es una buena penetrancia en una imagen, sabemos que en el abdomen es un sector muy rico en densidades, ¿sí? Tenemos mucha variedad de densidades. De hecho, tenemos las 3 densidades presentes. Fíjense, volviendo a esta imagen, yo tengo, como les decía hoy, la imagen radiolúcida perteneciente al aire, ¿sí? Que fíjense que la veo también en las bases, ¿sí? De ambos hemitórax, tanto el derecho como el izquierdo. Veo también ese aire en todo lo que sería la pelvis, seguramente la ampolla rectal que tiene, el sigmoides, con aire en su interior. También veo toda la imagen radiopaca que hace a la presencia de la estructura ósea. Y fíjense que ahora se me suma también mucho las partes blandas porque tengo la sombra hepática, recuerden que siempre hablamos de sombra y no de hígado, ¿sí? También si veo alrededor de la estructura ósea, veo tejido celular subcutáneo. Entonces fíjense que estamos en presencia de una placa que tiene las 3 densidades presentes, por lo tanto tiene una buena penetrancia o buena penetración. Cuando hablamos de cobertura, para considerar que un abdomen tiene una buena cobertura, yo tengo que ver por encima las bases, ¿sí?, de ambos hemidiafragmas, ¿sí?, tanto el derecho como el izquierdo. Tengo que ver ese hemidiafragma y después vamos a ver más adelante por qué es importante verlo. Eso sería el borde superior de cobertura. Y el borde inferior yo tengo que ver por debajo 1 centímetro o 2 por lo menos de la sínfisis del pubis. ¿Por qué? Porque recuerden que sobre la sínfisis del pubis está sentando la vejiga y la vejiga forma parte de todo lo que es los órganos del abdomen. Entonces, si yo corto esa pelvis, es muy probable que esté ocultando información que necesito valorar en ese abdomen que estoy evaluando. Entonces, borde superior, 1 centímetro por encima de ambos hemidiafragmas, que se vean visibles. Borde inferior, 1 centímetro o 2 por debajo de la sínfisis del pubis. Si obtengo esa referencia en cuanto a la cobertura, estoy en presencia de una placa que tiene una buena cobertura y por ende una lectura acorde. Con relación a los laterales, en este caso tengo un paciente que no tiene demasiada densidad grasa. Fíjense que tengo casi la piel acá, ya no veo grasa alrededor. Tengo una buena cobertura, si la placa está bien centrada, no tendría por qué cortar los bordes de la imagen. A veces pasa en el abdomen que hay pacientes que son con más estructura grasa y puede ser que este borde no se vea tan definido, ¿sí? Tal vez lo vea un poco más gris porque tengo todo tejido graso alrededor. Pero por lo general, el abdomen en forma lateral, salvo que esté no centrada la imagen, es muy difícil que se corte, ¿sí? Porque digamos que el ancho de ese chasis que se utiliza entra perfectamente por más que tenga tejido graso. ¿Qué es lo que pasa con la cobertura? Muchas veces sabemos que el paciente tiene una determinada altura, nos pasa sobre todo en pacientes que son muy altos. Ahí es importante siempre que el médico que cuando solicita la placa nos ponga en ese diagnóstico presuntivo cuál es la parte que más está interesando observar en el abdomen, ya sea el abdomen superior o el abdomen inferior. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien la cobertura, lo ideal es que abarque todo esto, a veces nos pasa que nos encontramos con un paciente que es tan alto que no llegamos a cubrir con el tamaño máximo que tenemos de chasis todo el abdomen con esta cobertura que sería la ideal. Entonces es importante saber en el diagnóstico presuntivo qué es lo que estamos buscando en ese paciente. Porque si de repente estoy buscando una patología a nivel del hueco pelviano, prefiero cortar el borde superior, pero que me incluya bien el hueco pelviano. Si de repente estoy buscando algo más en el abdomen superior, bueno, prefiero cortar algo del hueco pelviano y no del abdomen superior. Fíjense que por qué es tan importante esto que hacemos hincapié siempre, en que tengan un buen diagnóstico presuntivo también las solicitudes médicas. Bien,
Con respecto a la rotación, esto que hablamos siempre, no existe placa que tenga una buena o una mala rotación. La placa o está rotada o no está rotada. Es simple. ¿Y cuando yo me doy cuenta que la placa no está rotada? Cuando me está representando el plano de evaluación que yo estoy queriendo traducir. Si yo tengo un paciente donde veo las dos crestas ilíacas, ¿sí? Fíjense, de la misma forma, bien de frente, bien planas, con la misma distancia, si ustedes trazan una línea, ¿sí?, imaginaria que une ambas crestas, fíjense que están a la misma altura. Si trazamos una línea imaginaria a través de todo lo que sería la cabeza femoral, también veo una misma altura. Veo la columna bien centrada, de frente, no veo ningún tipo de rotación en los cuerpos vertebrales. Todo lo que es la estructura de los arcos costales están equidistantes, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Este paciente me está traduciendo realmente el plano coronal real y no estoy viendo una rotación. Por lo tanto, es un paciente que no tiene rotación, ¿sí? No es que tiene una buena rotación, sino que directamente no tiene rotación, ¿sí? Fíjense, en este caso yo también trazo una línea imaginaria, uno ambas crestas y están a la misma altura. Si observo, la columna tiene una leve curvatura hacia el lado izquierdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si observo toda la pelvis del paciente, está bien de frente, seguramente este paciente tiene una leve actitud escoliótica hacia el lado izquierdo, ¿sí? No es que esté rotado, sino que la estructura ósea de ese paciente tiene una actitud escoliótica. Por eso es importante siempre, primeramente, observar bien todo lo que es ambas crestas ilíacas y ver que estén de frentes y equidistantes en esa línea imaginaria que voy a trazar una por encima de la otra. Cuando hablamos de hallazgos en partes blandas, ¿sí?, vamos a hablar, digamos, de esos hallazgos que podemos encontrar dentro de las partes blandas. Sabemos que, vamos a ir viendo después más abajo, las partes blandas son todas las que van a circundar al abdomen. Muchas veces pueden ser, por ejemplo, en la región de la pelvis, a veces encontramos calcificaciones en las partes blandas, ¿sí?, en estas zonas de acá, que son por traumatismos. A veces los pacientes han recibido medicación inyectable y eso también deja residuos, ¿sí?, que se asemejan, digamos, a veces a pequeñas imágenes calcificadas. Todas esas cuestiones hacen a la posibilidad de hallazgos en partes blandas. Todo lo que esté circundante a la estructura ósea es todo lo que es las partes blandas, ¿sí? A veces nos puede pasar que tenemos un paciente con prótesis mamaria y la tenemos superpuesta, digamos, sobre toda la base del hemitórax, ¿sí? O a veces las podemos tener hacia los costados, hacia los laterales. Todo eso son hallazgos en partes blandas. Dentro de la estructura ósea que podemos observar, siempre vamos a mencionar toda la estructura a grosso modo. Vamos a hablar de la pelvis. Si hablamos de la presencia de las cabezas femorales, podemos decir también el tercio proximal del fémur, derecho e izquierdo. Si hablamos de columna, vamos a decir qué sector de la columna estamos observando. En este caso, vemos a la columna lumbar completamente. Recuerden que la última dorsal es la última vértebra que se articula con la última costilla que estoy observando. Por lo tanto, esta es la de 12 y solamente estoy viendo 3 dorsales, no estoy viendo toda la columna dorsal. Entonces, cuando digamos estoy observando columna, bueno, ¿qué sector de la columna estoy observando? ¿Sí? Recuerden que tiene varios sectores también. Y cuando hablamos de esto que decíamos de las densidades, siempre veo imágenes radiolúcidas, como en este caso que hoy les describíamos, imágenes radiopacas que corresponden a los huesos, y todo lo que es la estructura blanda, siempre vamos a hablar de sombras. La sombra hepática se ve siempre. Fíjense algo que también es interesante: cuando el paciente está acostado, el hígado mantiene una forma y un tamaño topográfico, que cuando el paciente se pone de pie, fíjense cómo el hígado, ¿sí?, se alarga y por gravedad parece que fuese más grande.
Si observamos acá, la punta hepática, ¿sí?, inferior está acá bien marcadita. Fíjense que cuando el paciente se pone de pie, la punta hepática llega casi a estar en contacto, o casi no, está en contacto con la cresta ilíaca, ¿sí? Porque el tamaño a veces del hígado también nos puede llegar a sumar información para saber si el paciente está de pie también. Recuerden que los órganos se van a tender siempre a ir hacia la parte inferior. Como decíamos, hoy siempre vamos a hablar de sombras. En este caso hablábamos de la sombra hepática y a veces podemos llegar a ver también a las sombras renales. ¿Por qué digo a veces? Porque las sombras renales son retroperitoneales. Por delante tenemos todo lo que es el contenido de intestino, todo lo que es vísceras huecas. Fíjense que acá, por detrás de todo este colon que está lleno de aire, recién están los riñones, ¿sí? No los veo. Entonces, si yo no los veo presente, no voy a decir sombras hepáticas presentes. Directamente no las menciono porque acá yo no puedo ni siquiera adivinar que están, porque están todas superpuestas con el contenido de los intestinos que están por delante, ¿sí? Seguramente después en el próximo taller vamos a ver algunas imágenes donde se ven las sombras hepáticas, ¿sí? Pero por lo general recordemos que tenemos toda una estructura por delante de sumación de elementos que a veces nos van a dificultar poder observarlos. Chicos, ¿alguna duda hasta acá con algo? ¿Quieren preguntar algo? Profe, vos nos habías dicho que ya vamos a observar la vejiga. ¿Y con el tema del útero se superpone también? El útero, digamos que es muy difícil poder observarlo, ¿sí? O sea, no lo vamos a poder ver, salvo que encontremos alguna patología en el útero, como por ejemplo a veces los miomas calcificados, y ahí nos pueden llegar a hacer pensar de que el paciente, si supiéramos que es femenino, que puede tener una calcificación o un mioma calcificado. El útero por lo general no se ve, ¿sí?, salvo que haya una patología. Y la vejiga tampoco la vamos a ver, ¿sí?, a menos que por ahí tengamos algún contenido de líquido, ¿sí?, que es muy raro porque también se superpone con todo lo que es la ampolla rectal, que la ampolla rectal tiene contenido de aire. Entonces la imagen radiolúcida del aire ya nos estaría tapando, digamos, todos esos dos órganos que están ahí también, ¿sí? No sé si Profe, quedó. Sí, dos preguntitas. sí, Cuando nos toca acreditar con sí. respecto a la cobertura, a la penetrancia, ¿Mm? nosotros solamente tenemos que poner buena penetrancia, buena cobertura o explicarle el por qué. Como yo siempre les digo, por ejemplo, en el caso de la cobertura, yo puedo decir que tengo una buena cobertura y no explico, porque ya lo estoy diciendo. Si digo que tiene una cobertura excesiva, tengo que decir por qué es excesiva. Y si es una cobertura que es muy ajustada, tengo que decir en qué sector está ajustada, ¿sí? Porque puede ser superior o inferior o puede ser ambos. Entonces tengo que aclarar eso, ¿sí? En el caso de la penetrancia, yo puedo decir fácil, tiene una buena penetrancia porque veo las 3 densidades radiológicas presentes. Y con que digas eso ya es suficiente. No tengo por qué estar diciendo cada una de las densidades cuáles son, ¿sí? Sí, gracias, profe. Y la siguiente es con respecto a las partes o a las estructuras óseas. ¿Mm? Es más que nada por el tiempo en la acreditación, porque por ahí algunos no escribimos tan rápido Bien. y que, como usted sabe que nosotros al decir, no sé, arcos costales, articulación coxofemoral, pero no sabemos si está bien. Bueno, yo por ejemplo te aconsejo, si vos vamos a poner de ejemplo esta imagen, si vos decís, veo arcos costales, ¿cuáles? Inferiores, porque vos recordás que arcos costales tenemos 12 pares de costillas, o sea, si yo digo arcos costales estoy mencionándolos a todos, en cambio acá estoy viendo los inferiores, digo arcos costales inferiores, columna lumbar y últimas dorsales, pelvis completa, ¿sí? Y tercio proximal
de fémur. Con que vos digas eso, ya está. ¿Por qué? Porque vemos acreditaciones donde dice, veo fémur bilateral, y el fémur no se ve bilateralmente completo. El fémur le está faltando más de la mitad todavía de todo lo que es el fémur, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decir veo fémur que ver tercio proximal del fémur, que en realidad lo que estoy viendo es el tercio proximal del fémur. En realidad, cuando yo describo, tengo que describir lo que estoy viendo en la imagen, y no lo que anatómicamente debería estar. La pelvis yo acá la puedo mencionar como pelvis porque la veo completa, ¿sí? No está cortada en ningún lado. La columna lumbar está completa y veo solamente las últimas dorsales. Entonces, fíjate que estamos diciendo que ves como estructura ósea los últimos arcos costales, las últimas vértebras dorsales, todas las vértebras lumbares, la pelvis y el tercio proximal del fémur. Son 5 elementos que mencioné y son los 5 que estás viendo en la imagen, ¿sí? No sé si contesté tu pregunta, Gerardo. Sí, profe, sí, muchas gracias. Buenísimo. Bien. Bueno, ahora vamos a entrar con lo que es las vísceras huecas ahí, que quiero mostrarles una imagencita. Es más fácil. Bien. Otra de las cuestiones muchas veces se presenta con respecto a la edad que tienen los pacientes, ¿sí? ¿Cómo saber si es pediátrico o es adulto únicamente? Recuerden que la diferencia que tenemos entre el adulto y el pediátrico es todos esos núcleos de osificación que generalmente los encontramos dentro de todo lo que es la estructura larga, básicamente, de los huesos largos. Y acá tenemos la posibilidad de tener ¿a qué? A la cabeza femoral, que es la que a mí me puede dar la particularidad de poder observar si el paciente es adulto o es pediátrico. Si nosotros nos centramos en esta imagen, en estas dos comparativas, y yo les pregunto a ustedes cuál es el pediátrico y cuál es el adulto, lo primero que tienen que ir a ver es la cabeza femoral de ese paciente. Si observan en el primero, fíjense que tengo ausencia de cabeza femoral. Tengo el fémur proximal, donde tengo ausencia de cabeza femoral, la articulación todavía consolidada, los huesos de la pelvis todavía no están consolidados en su totalidad y no tengo articulación femoral. Si yo comparo con esta, fíjense que tengo una articulación femoral bien consolidada, los huesos están unidos, ¿sí? No hay espacios, por lo tanto, esto es un paciente adulto, esto es un paciente pediátrico. Vuelvo a repetir, lo primero que tienen que centrar la imagen para saber si es adulto o es pediátrico, váyanse a la cabeza femoral del paciente. Luego puedo empezar a mirar, si tengo alguna duda, la estructura ósea de la columna. Fíjense cómo tengo bien consolidadas las vértebras, ¿sí? Bien los pedículos, básicamente, que los veo bien marcados, cosa que a veces en el pediátrico todavía no están demasiado visibles. Pero como consejo, primero asienten la imagen en esa cabeza femoral y en esa estructura ósea de la pelvis, que es la que a ustedes más información les va a dar si es adulto o es pediátrico. Nada más, no necesito poner la edad, es imposible saber la edad a través de una imagen si desconozco los datos del paciente. Bien, con respecto a esto que hablamos de cuerpos extraños, ¿cuándo encuentro un cuerpo extraño? Cuando encuentro generalmente cosas que no pertenecen a la anatomía normal, como por ejemplo estas imágenes radiopacas que estoy observando acá. Esta imagen redondeada, opaca, es un cuerpo extraño. Esta imagen que es en forma de gancho, con una punta básicamente es perforante, también es un cuerpo extraño. Generalmente una de las cuestiones por las que llevamos, sobre todo en pediatría, a pedir una placa de abdomen, ¿sí? Es una placa cuando hay una ingesta de cuerpo extraño, que es muy normal en los pediátricos que pase. Ante esta posibilidad, siempre la placa se va a pedir en posición acostado. ¿Por qué se va a pedir en posición acostado? Porque volvemos a lo mismo. Yo quiero saber dónde está la moneda que se tragó ese chico. Entonces necesito evaluar topografía normal, necesito que el paciente esté acostado al momento de hacerse la placa.
En el próximo taller vamos a ver cuándo se puede pedir de pie con la ingesta de cuerpo extraño. Pero por lo pronto hoy me tengo que dar con la información de que cuando quiero saber dónde está esa moneda o lo que se haya tragado ese niño, la ruedita del camioncito, la pila del reloj, lo que sea, el paciente tiene que tener una RX de abdomen acostado para saber en qué sector y en qué lugar de la topografía abdominal se encuentra ese cuerpo extraño. En el caso de estos dos superiores, estamos hablando de cuerpos extraños que son, digamos, por algo traumático, pero también nos podemos encontrar con cuerpos extraños que están cumpliendo una función dentro del abdomen del paciente, como por ejemplo esta imagen donde veo un catéter doble J, que seguramente este paciente está operado, tiene una litotricia, seguramente ha tenido cálculos en alguno de sus riñones, en este caso el izquierdo. Se hace un procedimiento de litotricia, que es cuando se rompen, digamos, todas esas piedras para que se puedan eliminar, se pone un catéter doble J para poder ayudar a la eliminación de esas litiasis. Lo único que me tiene que llamar la atención es que el paciente no se lo tragó, no está superpuesto, no está en la ropa, sino que es algo que está cumpliendo, ¿sí?, una función en ese paciente. Lo mismo me puede pasar en pacientes como estas, ¿sí?, donde encuentro en el hueco pelviano la imagencita, ¿sí?, de un dispositivo intrauterino que está cumpliendo también una función dentro del paciente que estoy evaluando, ¿sí? Esos son cuerpos extraños que yo puedo encontrar dentro del abdomen que estoy realizando. Ahí. Profe, y al momento de informarlo, lo informamos como sin saber, por ejemplo, que esto es un catéter doble J, como una radiopacidad y encontramos todas las patas compatible con cuerpo extraño, por ejemplo. Exactamente. Que a mí en este momento, obviamente, en este caso es un catéter que es muy fácil de identificar, se llama doble J por la forma que tiene, ¿no?, de J. Pero si vos directamente ves esa imagen así, podés decir que te llama la atención una imagen lineal radiopaca ubicada en tal sector, en este lado, al lado izquierdo inferior del abdomen y pelvis, y si te animás a decir compatible con un catéter doble J, perfecto. Y si no, con que vos lo describas como algo que te está llamando la atención, te tiene que llamar la atención que haya eso ahí, porque no corresponde a la anatomía normal. ¿Sí? Con que lo describas en cuanto a densidad, a forma y ubicación topográfica, ya con eso es más que suficiente. Gracias. Perfecto. Bueno, buenísimo. Ahí, no sé cómo estamos, creo que se nos terminaron, ¿o no? Sí. Bien. Chicos, ¿alguna otra pregunta con respecto a todo lo que estuvimos viendo? Quería volver a una imagen que me quedó por acá arriba. Esto. Bien. Perfecto. Bien. Con respecto a esto que hablábamos de las densidades abdominales, ¿sí?, es muy importante aprender a reconocer la disposición que tienen las vísceras abdominales, ¿sí? Saber que el hígado, por lo general, y digo por lo general porque lo puedo llegar a encontrar en el otro lado, siempre está ocupando, ¿sí?, el borde superior derecho del paciente y se demuestra o se traduce como una imagen de una sombra, ¿sí?, con una densidad grasa. Generalmente, todo lo que está en el centro, ¿sí?, toda esa densidad a veces de imagen radiolúcida, está generalmente relacionada con la presencia del intestino delgado. Recuerden que el intestino delgado es central, está por lo general todo apuñado, digamos, en la parte media del abdomen. Todo lo que está por fuera, ¿sí?, es lo que genera generalmente la presencia del colon. Recuerden que el colon tiene forma de marco, por eso se llama marco colónico, y es más periférico, está, digamos, rodeando a todo ese intestino delgado.
Generalmente el intestino delgado es difícil de poder visualizarlo en todo su trayecto, ¿sí? Es más factible encontrar contenido dentro del colon, porque no solamente vamos a encontrar contenido de aire, sino que también vamos a encontrar contenido de materia fecal dentro del colon, perdón. Entonces, tenemos que aprender a saber que cuando veo imágenes radiolúcidas, ¿sí? Después vamos a ver imágenes más sucias, como en este caso, fíjense que no son totalmente radiolúcidas, sino que son más grisáceas. Esto es muy probable que sea la presencia de materia fecal que tengo también dentro del intestino. ¿A qué voy con esto? Que cuando uno habla de densidades radiológicas en el abdomen, tenemos que tener en cuenta que estas densidades pertenecen también al abdomen y no siempre son signos de patologías abdominales. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, tenemos vísceras huecas donde la presencia del aire, la presencia de materia fecal es muy probable que exista. Entonces es importante primero saber dónde están estos órganos dentro del abdomen para que cuando veamos la densidad relacionemos en la existencia de que corresponden, digamos, a la anatomía. ¿Qué es lo que no es normal? Que este aire esté libre en el abdomen. ¿Y cuándo va a estar libre? Cuando esté por fuera de las vísceras, ¿sí? Cuando esté por fuera del colon, cuando esté por fuera del intestino delgado, cuando esté a veces deambulando por cualquier otro lugar que no sea básicamente esa víscera. Por eso es importante detenerse siempre a visualizar dónde están esas densidades y poder de esa manera hacer una lectura acorde. Igualmente eso lo vamos a ver la semana que viene con algún par de ejemplos. Chicos, creo que se está por cortar y ya creo como que estamos cerrando, digamos, esta parte. No los quiero atosigar con demasiada información. Si se llega a cortar, nos encontramos la semana que viene y hacemos un recorrido por las posibles